¿Podemos dar un fuerte aplauso a los que nos visitan? Nuestra hermanita que está al lado izquierdo nos visita desde Tailandia, ¿verdad? Indonesia, wow. Casi digo que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Desde Indonesia. Entonces, si hablas idioma indonés, puedes acercarte a saludar, ¿no? Ayiyancho Kashanku. A ver, estoy aprendiendo un poquito. Vamos poco a poco, ¿verdad? Good morning. Buenos días a cada uno de ustedes. Ahora sí estamos listos, ¿verdad? Voy a poner el tiempo. Ahí está. Muy buenos días. Es una bendición una vez más poder estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarte a abrir tu Biblia. Si no tienes una Biblia, puedes abrir con tu equipo de celular a 2 de Samuel capítulo 4. Y una vez más, es una bendición poder o tener la libertad de abrir las Escrituras y poder estudiarla, ¿verdad? Semana tras semana estamos estudiando 2 de Samuel y hoy vamos a estar viendo el capítulo 4. Y el título para este mensaje es: No tengas miedo, confía en Dios. ¿Qué tal título, verdad? No tengas ¿qué? Miedo, confía en Dios. La semana pasada nosotros, o antepasada, nosotros vimos: no dejes que la venganza te ciegue, ¿verdad? Fue una muy bonita enseñanza, pero para recordar un poquito, para poder conectar el mensaje que se viene, la semana antepasada nosotros vimos que el general de Isboset, llamado ¿cómo? Abner, murió en manos del otro general de David llamado, ¿ustedes recuerdan? Joab. Joab tomó venganza porque Abner había ¿qué? Matado a su hermano. Y en este capítulo que vamos a estar viendo nosotros, vamos a ver que cuando Abner, el general de Isboset, se entera que ha muerto, el rey Isboset va a empezar a tener temor y miedo. Y no solamente él, sino que todas las 11 tribus de Israel se van a llenar de temor y miedo porque su general ha muerto. Entonces, una vez más, la casa de Israel se va a llenar de miedo. Y la pregunta es, ¿por qué la casa de Israel va a tener miedo? ¿Y por qué Isboset empieza a tener miedo? La respuesta es muy simple: porque su confianza estaba en el hombre y no en Dios. Y hoy vamos a ver este mensaje. Así que la casa de Israel estaba de miedo y estaba con temor. Hablando del temor, el temor tiene la finalidad de paralizar tu vida, pero la confianza en Dios te ayudará a crecer en tu fe. Hoy el Señor te va a estar pidiendo que deposites tu confianza en Él. Y eso es la exhortación hoy para la iglesia. En tiempos difíciles debemos aprender a confiar en Dios. Aprender y crecer. Eso es el mensaje para nosotros también hoy en día. Tú puedes ver ahora en las pantallas las 3 observaciones que vamos a estar viendo. La primera observación es: el rey y el reino fue llevado al temor. El temor les va a controlar a ellos. Hermanos, rápidamente, el pueblo de Israel se va a quedar sin general y se va a quedar sin rey. Más temor todavía. Nosotros en Perú, en estos 7 años, ¿cuántos presidentes han pasado? Muchísimos, ¿verdad? En un sentir, estamos como el pueblo de Israel, sin una cabeza. ¿Y nuestra confianza va a estar en el hombre o va a estar depositado en Dios? En Dios. En estos tiempos difíciles, nuestra confianza va a ser en el Señor. La segunda observación, que vamos a ver que David tiene una respuesta al saber la muerte de Isboset. Y la tercera
observación, vamos a tener una aplicación final de lo que se trata. No tengas miedo y confía en Dios. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos, oramos y nos metemos de lleno. ¿Amén? Nos dice así, segunda de Samuel capítulo 4, versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos, ¿qué dice? Se le debilitaron y fue que atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de, ¿qué dice? Merodeadores. El nombre de uno era Baana, no banana, sino Baana, ¿verdad? Y del otro era Recab, hijo de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Versículo 3. Pues los beerotitas habían huido de Gitaín y moran allí como forasteros hasta el día de hoy. Vamos a analizar estos pasajes y luego vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Me acompaña con una oración? Amado Padre, te damos gracias y te pedimos que prepares nuestros corazones para ser receptores y luego comunicadores de tu verdad. Equípanos, Señor, a través de tu palabra. Queremos crecer en gracia y en conocimiento. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Hace tiempo leí un artículo que puede ver en las pantallas una vez más entre la guerra de Rusia y Ucrania. Todos sabemos que el año pasado inició esta guerra, ¿verdad? Y el título decía, el miedo vuelve a las calles de Kiev. El miedo vuelve a las calles de Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quise memorizar pero no pude, una vez más, Volodymyr Zelensky dio un comunicado a los que vivían en esta ciudad. La guerra se nos viene. Resistan el conflicto. Ahora, resistan el conflicto porque las bombas vienen y los misiles están por llegar. Si tú estuvieras así, recibiendo este anuncio, ¿cómo te sintieras en ese momento? Miedo. Cada vez que sonaba la sirena en Ucrania, en esta ciudad, la población sabía que iba a ser bombardeado y tirado los misiles. ¿Y qué hacía la gente? Tenían sus casas y tenían como unos, bajo la tierra, no sé cómo lo llaman, un sótano que ahí ponían a todos sus hijos. Y dentro de ese sótano decían algunas palabras como esto. Algunos que eran cristianos, Señor, danos la protección, danos alimento y danos confianza en ti en medio de esta guerra. El grupo de E4Life estuvo acá, estos jóvenes. Uno de ellos van a estar viajando a Ucrania para brindar alimentación a algunas de las familias y van a estar ahí para orar por muchas personas en este lugar. Pero eso es la realidad. Esta guerra genera ¿qué? Miedo y temor. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque el pueblo de Israel está en la misma condición en estos momentos. ¿Por qué? Porque el rey y el reino fue llevado al temor. Fíjate en el versículo 1, dice así, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, ¿qué pasó? Las manos se debilitaron y fue que atemorizado todo Israel. El temor llenó ¿qué? Su corazón. Isboset fue un hombre
que él obtenía su confianza y su valor en otra persona. ¿Y quién era la otra persona? El general Abner. En vez que Isboset debería poner su confianza en Dios, él puso su confianza ¿en quién? En el hombre, en su general. Pero cuando su general Abner murió, ¿qué pasó con el rey Isboset? Se quedó sin nada. La crisis y la presión en la vida de Isboset dio un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Miedo y temor. Por otro lado, cuando Isboset una vez más escuchó que su general murió, él sabía que su reinado no iba a ser largo, sino iba a ser corto y ya estaba por acabarse. Muchos comentaristas nos dicen que Isboset era un rey, una vez más, que confiaba en el hombre y era muy débil en tomar decisiones. Confianza en el hombre no nos lleva a ningún lugar. Y quiero que vean en las pantallas, porque el confiar en el hombre genera mucho temor. Y la pregunta que yo les pongo ahí, ¿en quién basas tu seguridad? ¿En quién basas tu confianza? Si tu confianza está en el hombre, la respuesta es sufrirás. Sufrirás. De hecho, Jeremías 17:5 nos dice así. Así dice el Señor, maldito, ¿qué dice? El hombre que en el hombre confía. Y hace de la carne su fortaleza y del Señor, ¿qué dice? Aparta su corazón. Es muy fuerte esto. Nosotros tenemos años como cristianos y todavía no hemos aprendido a confiar en el Señor. El pueblo de Israel tenía años y años estudiando el Antiguo Testamento, pero aún necesitaban ¿qué? Crecer en su confianza en el Señor. Y hoy el mensaje para nosotros es esto. ¿Cuál es el mensaje? Maldito que el hombre, que en el hombre pone ¿qué? Su confianza. Su confianza. Y hace de la carne su fortaleza. Y mira, y cuando pones tu confianza en el hombre, ¿qué es lo que pasa? Y del Señor se aparta ¿qué? Tu corazón. ¿Es serio o no es serio este pasaje? Es muy serio. En estos momentos, la confianza de Isboset, ¿en quién estaba? En el hombre, en su general. Su general ha muerto. ¿Y qué pasó con el corazón de él? El temor lo invadió. Y no solamente él, sino todo el pueblo. La cabeza manda y el cuerpo lo sigue. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Y mi pregunta para cada uno de nosotros es, ¿dónde está puesto tu confianza? Nos gusta leer las escrituras, como los demás desconfían, ¿no? Pero nos duele cuando alguien nos dice, ¿dónde está puesto tu confianza? Y eso es lo que quiero hablar en estos momentos, ¿verdad? Algunas preguntas de evaluación. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen amigos? Todos, ¿verdad? Muchos de nosotros confiamos en nuestras amistades, que cuando nos dejan nuestras amistades, ¿cómo te sientes? Me siento mal porque todos mis amigos, ¿qué? Me abandonaron. ¿Qué quiere decir con eso? Que tu confianza estaba puesta ¿en quién? En tus amigos. Muchos de nosotros también ponemos toda nuestra confianza en muchas personas. Dependemos de las personas. Nos gusta que las personas nos vean bien, bonito, y también nos gusta que nos vean súper espirituales, que por dentro no lo somos. Y cuando no nos ven eso, sientes que algo está pasando. Una vez más, dependes en las personas. Otros dependen mucho en la familia. Otros dependen mucho en circunstancias. Una persona, estando yo en Costa Rica, cristianos, ¿verdad? Sus padres se separaron
y vinieron. Esta jovencita habló conmigo y me dijo, pastor, estoy a punto de suicidarme porque mis padres se separaron. Y yo le hice la pregunta, ¿dónde está puesto tu confianza? ¿En una separación de tus padres o tu confianza está puesto en Dios? Y hay que tenerlo bien claro nosotros. Nuestra confianza debe estar ¿en quién? En Dios. El pastor no me saludó. Ahora no quiero venir a la iglesia. Tu confianza no está en el pastor. Tu confianza está ¿dónde? En Dios. Con estas preguntas me muestra que tu seguridad depende de los demás y no en Dios. Y hablando de confianza, la confianza es la seguridad o la fe que se tiene en algo o en alguien. Y ese alguien es Dios, realmente, ¿verdad? Fíjate en esto. En Salmo 118, versículo 8 nos dice así, el rey David dijo, mejor, dice, mejor que es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipe. En nuestros tiempos, ¿quiénes serían los príncipes? Iglesia, ayúdame. En nuestros tiempos, ¿quiénes serían los príncipes? Nuestras autoridades, ¿qué más? Díganlo, suéltalo. Los congresistas y nuestro presidente. ¿Y qué dice el Señor? Mejor. El Señor está hablando en este momento a cada uno de nosotros. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar, y lo voy a poner aquí, en el presidente. ¿Tiene sentido esto? Sí, en aquel tiempo era príncipe. Pero la Biblia constantemente nos enseña que no debemos de depender de otros para alcanzar nuestra seguridad. Un pasaje más, Isaías 2:22. ¿Qué nos dice? Isaías 2:22. No pongas su confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Wow. En estos tiempos, hermanos, ¿cómo podemos llegar a tener confianza en Dios? En momentos difíciles e incertidumbre que estamos viviendo en este momento, y de hecho acabamos de salir de una pandemia, ¿verdad? Y en todo esto quiero decirle, muchos de nosotros hemos fallado. Cuando hemos pasado por pandemia, nuestra confianza en el Señor, muchos de nosotros hemos fallado, pero también hemos fallado en medio de esta incertidumbre que vive nuestro Perú. La desconfianza, no hay gasolina, no hay gas. De hecho, Juan Carlos me llamó a las 6 de la mañana, creo. Pastor, hay gas en tal lugar. Y de hecho compramos un gas. Si es que tenemos más frío, vamos a prender. No hay gas. Es mucha incertidumbre. Había un momento que no hubo ni pollo. Yo voy a bajar, voy a comerme acá en la granja y había un letrero, pollería, no hay pollo. Ni ensalada. Y cuando uno ve todo esto, ¿qué genera en nosotros? Miedo, incertidumbre, sin saber lo que vamos a hacer o lo que va a venir. Pero eso es la realidad que estamos viviendo nosotros. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener confianza en Dios en estos momentos de incertidumbre? Hemos leído un poquito más, el pueblo de Israel estaba atemorizado, sin dirección, sin saber qué hacer. Isboset estaba peor el rey. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos llegar a tener confianza en Dios? Hay dos palabras indispensables que nos pueden ayudar hoy en esta mañana a cada uno de nosotros. Para que el temor y el miedo salgan de nuestro corazón. Número uno, tenemos que conocer a Dios.
tenemos que conocerlo a Él. No podemos confiar en el Señor si no lo conocemos verdaderamente. ¿Correcto? No podemos confiar a Él si no conocemos verdaderamente. No es lo que nos dicen quién es Dios. La verdadera forma de conocer a Dios es a través de ¿qué? De su palabra. Pero si no leemos su palabra, no vamos a conocer al Dios. Y cuando no conocemos a Él, viene el miedo y viene el temor. Jeremías 4:24 nos dice así: si alguien ha de gloriarse, ¿qué dice? Que se gloríe en ¿qué? En conocerme. ¿Y de qué? Y de, bueno, hacer como un chiste, ¿no? Pero no. Que se gloría en conocerme. ¿Y dos qué? Y en comprenderme que yo soy el Señor. El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que tú me conozcas en mi palabra, pero también quiero que medites quién soy yo. Y el Señor hoy nos está hablando en esta mañana. Dios sabe cómo están nuestros corazones en estos momentos. Y Él está diciendo, ¿sabes qué? En esta mañana quiero que tú me conozcas más. Y quiero que me comprendas. Y eso tiene que ver en conocerlo a Él. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener confianza en Dios? Uno es en conocerlo a Él. Y número dos, tenemos que relacionarnos con Él. Comunicación es muy importante. No solamente con nuestras amistades, no solamente con nuestro matrimonio, pero también nuestra comunicación con Dios es vital. Relacionarnos con tu Dios es de vital importancia. Si Dios no solamente está interesado que le conozcas, Él también está interesado ¿en qué? En relacionarse contigo, como un amigo. No sé cómo le dicen amigo en quechua. Waiki, como un waiki a tu lado, caminando contigo. Y cuando hay esta relación, nos hace recordar Mateo 22, versículo 37. ¿Qué nos dice Mateo 22, 37? Ama al Señor, ¿qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando hay una relación, empiezas a amar a Dios. Empiezas a meditar en Él y empiezas a actuar como Él quiere que actuemos. Esa relación es vital. Entonces, hermanos, conocer a Dios y relacionarnos con Él es lo más importante que tiene que ocurrir en tu vida. ¿Y cuál es el resultado de acercarse a Dios? Vamos a tener paz en nuestro corazón y una perspectiva bíblica. Cuando las cosas estén aconteciendo, vamos a tener una perspectiva bíblica, una perspectiva correcta. ¿Y qué va a pasar? Tu miedo se irá y la confianza vendrá. ¿En quién? Puesta en el Señor. Y la pregunta para nosotros, ¿estás haciendo esto? ¿Estás poniendo tu confianza en el Señor? ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón en estos momentos de incertidumbre, en momentos difíciles? El pueblo de Israel, Isboset no está buscando a Dios, ni el pueblo de Israel. Y esto es la aplicación para nosotros, hermanos. ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos haciendo esto? Pero fíjate ahora en el versículo 2. Va a cambiar un poquito el panorama. Y el hijo de Saúl, que dice, tenía 2 hombres capitanes. Estos hombres capitanes, una pregunta de observación. ¿Cómo se llaman estos 2 hombres según las escrituras? El primero se llama Banana, ¿no? No creo, ¿no? Baana. Quería ver si están atentos, pues. ¿Verdad? Se llama Baana y el otro Recab. Los 2 eran hermanos, pero la Biblia también nos dice que ellos eran merodeadores. ¿Qué? Quiero pronunciar, merodeadores.
Y algunos se preguntarán ahí, pero pastor, ¿qué es un merodeador o un merodeador, verdad? ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas eran cazadores de recompensas. En otros comentarios nos dice que ellos eran tipos sicarios, que ellos trabajaban por un pago, pero ellos estaban trabajando con este rey Is-Bosé. Y de hecho, son estas dos personas que van a matar al rey, ¿verdad? Eran hombres que estaban dispuestos a agradar al hombre y eran hombres que van a ver cuál es el mejor camino que les conviene. ¿Alguna vez tú has conocido estos tipos de hombres o personas en tu vida que solamente están por interés contigo y cuando ya no tienen lo que tú ibas a ofrecerlo, se van a tu enemigo, ¿verdad? Bueno, estas personas eran así. Ya no le conviene estar con Is-Bosé y dijo, ahora voy a buscar la forma para agradar a David. Una vez más, ¿quiénes eran estos hombres? Baana y Recab. Pero mira, ¿qué pasó en la vida de ellos? El caos y el miedo empezó a generar traición en estos dos hombres. Y así pasa. Cuando en nuestro querido Perú, ¿qué es lo que está pasando? En el gobierno peruano, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? En medio del caos, en medio del miedo, hay traiciones entre ellos mismos, ¿verdad? Y eso es lo que genera realmente. Versículo 4, ¿qué nos dice? Aquí va a cambiar un poquito el panorama también. Versículo 4 nos dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía, ¿qué dice? Un hijo lisiado de pies. Tenía, ¿cuánto? 5 años de edad. Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era, ¿qué? Era un nombre portugués. Bosé. Yo querés hablar con Bosé. Algo así, ¿verdad? Mefiboset. Ahí está. ¿Quién era este Mefiboset? Primeramente era hijo de ¿quién? De Jonatán. ¿Y quién era Jonatán? Era hijo del rey Saúl. Y era su, otra vez, ¿cómo dice quechua? ¿Cómo dice amigo en quechua? Era Huayqui de David. Era su causa, su mejor amigo de David. ¿Qué es lo que pasó? Mefibosé era uno de los últimos descendientes para tomar el trono, para ser uno de los reyes. Pero ¿qué pasó? Era muy débil y estaba ¿qué? Lisiado, cojo, digamos así, ¿no? Pero acá nos dice que cuando tenía 5 años, algo le pasó a Mefibosé. Y quiero compartirles un poquito esto, ¿no? Mientras que estaban en la guerra, la familia del rey se enteraron que Saúl había muerto y Jonatán había muerto. Los amalacitas eran tan criminales que no solamente estaban listos para matar al rey y a toda su descendencia, sino a todos sus hijos. Y cuando ellos se enteraron que iban a venir por los hijos, la criada, ¿qué pasó? Lo agarró y seguramente en desesperación, ¿qué pasó? Y un bebé de 5 años, no sé de dónde habrá caído, pero se lisió la pierna. Más adelante vamos a hablar más de la historia de Mefibosé, cómo el rey David, con su generosidad, hace una pregunta. ¿Hay alguien aquí de la familia de Saúl? Y cuando el rey David se entera que hay uno, pero que es el hijo de su amigo Jonatán, alegra el corazón de David. Es una historia muy linda que vamos a ver más adelante. Pero ahí está Mefibosé. Él no puede tomar el trono. Está lisiado, está débil. Y de hecho vamos a ver que él está abandonado. Así que vamos a dejar por un momento esta historia y vamos a entrar ahora al versículo 5. Nos dice así. Nuevamente va
hablar de estos dos delincuentes. ¿Usted recuerda su nombre otra vez? Ya, ahí les agarré con banana, ¿verdad? Baana y Recab. Va a retomar otra vez la historia. Versículo 5. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab, ¿y quién? Y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Gisboset. Quiero parar un momentito aquí. Estos dos hermanos ya tenían planeado cómo matar al rey Gisboset. Dice que era, ¿a qué hora? Dice el mayor calor del día. ¿Cuál es el mayor calor del día? Mediodía, puede ser entre 12 a 2 de la tarde, ¿verdad? El calor es inmenso ahí. Pero en el Medio Oriente, en el tiempo del verano, el calor es sofocante. Casi similar como Quillabamba, algo así. Calor fuerte. Pero mira, ¿qué estaba haciendo el rey en pleno calor? Quizás aquí te vas a identificar mucho. ¿Ok? Vamos. Los hijos pues de Rimón, de Beorita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Gisboset, el cual estaba, ¿qué? Durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí que la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron, ¿dónde? En la casa, y cuando entraron en la casa, Gisboset, ¿qué estaba? Dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndolo tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. La primera pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué hacía Gisboset durmiendo al mediodía? En pleno calor, ¿verdad? Muchos comentaristas nos dicen que él era un rey flojo, era un rey haragán, era un perezoso. De hecho, otro comentarista nos dice así: murió en su pereza quien había vivido perezoso todos sus días. Murió en su pereza a mediodía, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Pero mira, ¿qué pasó con estos dos hombres? Lo planificaron muy bien, ¿verdad? Lo planificaron cómo matar a su propio rey, quien habían trabajado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque querían irse con el mejor postor. Y eso vamos a ver un poquito más nosotros, ¿verdad? Ellos conspiraron para matar a Gisboset. ¿Y cómo lo mataron ellos? Era una muerte sangrienta y violenta, ¿verdad? Uno, lo hirieron. Comentaristas nos dicen que lo atravesaron con una espada en el estómago, y no se contentaron con eso hasta que lo cortaron, ¿qué? La cabeza. Ahí está. Fue una muerte sangrienta y terrible que ellos cometieron. Pero también nos dice que ellos caminaron toda la noche, camino ¿a dónde? Camino del Arabá, al lugar donde que va a estar David. Ahora, ¿por qué ellos mataron al rey Gisboset? La pregunta es simple una vez más, porque ellos están queriendo ponerse en una posición a favor ¿de quién? De David. Y llevando la cabeza, ellos van a querer algo de David. ¿Ok? Así que vamos a leer el versículo 8 rápidamente. ¿Qué nos dice el versículo 8? Y trajeron la cabeza ¿de quién? De Gisboset a David. ¿Dónde? En Hebrón. Yo no sé tú, pero yo no me siento capaz de viajar toda la noche con una cabeza de alguien. ¿Verdad? Yo no, es como que estás viajando y no sé tú, pero yo no, pero estos hombres son sicarios.
son delincuentes, son criminales y no tienen compasión ni nada en su corazón. Pero ahí están viajando ellos. Una vez más vamos a leer versículo 8. Y trajeron, ¿qué dice? La cabeza de Gisbosé a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Gisbosé, hijo de Saúl, ¿qué dice? Tu enemigo que procuraba matarte. Y ten cuidado con estos pasajes que vienen en mencionar el nombre de Dios en vano. Ellos estaban mencionando el Dios en vano y dicen así, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Observemos un poquito, ¿ok? ¿Qué estaban trayendo esos dos criminales? La cabeza de Gisbosé, ¿verdad? Ahora, llegan donde David. Voy a poner esta pintura ya. David, ¿sabes qué? Acaban de llegar dos visitantes que quieren ofrecerte algo. Y yo me imagino que David dijo, háganlo pasar. Y los dos estaban frente a David. Y David les pregunta, ¿por qué ustedes están aquí? Quiero saber. David, te trajimos un regalo. Algo bueno que te va a alegrar el corazón. Ah, muéstrame. Sacan la bolsa y ponen la cabeza. A David no le sorprende la cabeza, porque David estaba acostumbrado. Y de hecho, ¿a quién mató David? A un gigante. ¿Y cómo era la cabeza de un gigante? Era mucho más grande, ¿verdad? Y no le sorprendía la cabeza a David. Pero mira, estos hombres han traído la cabeza como un trofeo. En aquel tiempo las personas cuando traían una cabeza de alguien, siempre querían una recompensa y siempre querían una posición. Ustedes recuerdan que cuando David trajo la cabeza de Goliat, ¿qué le dio Saúl a David? No solamente le dio su hija, sino vino a ser su mano derecha, ¿verdad? Pues ellos asumían también que en el reino de David iba a ser lo mismo. Criminales, mentirosos, interesados de posición y poder. ¿Habrá personas así en nuestros tiempos? La pregunta es, ¿seremos así? Ahí nadie dice esto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Seremos así nosotros, verdad? Pero acá vino otro más delicado. ¿Sabes qué dijeron estos criminales? Dijeron estas palabras. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Ellos estaban asumiendo, ¿de qué? O presumía de que Dios había probado su actuar en matar a Gisbosé. Mencionaron el nombre de Dios diciendo, mira, David, Dios por nosotros nos ha utilizado a nosotros y aquí está el resultado. Y la pregunta es, ¿Dios estaba guiando esto? ¿Qué piensan ustedes? Manancancho. No. Y muchas veces nosotros utilizamos el nombre de Dios también en vano. Dios me ha dicho cuando Dios no te ha dicho nada. Y Dios me ha mostrado cuando Dios no te ha mostrado nada. Dios me ha dicho que tú eres mi esposa. Y ella te dice, a mí no me dijo nada. Bueno, cuento esta historia porque hubo una persona, mi esposa no está, ¿verdad? Ok. Hubo una persona, ok, mi esposa está, no, igual lo voy a contar. Hubo una persona, antes de casarnos, había un chico que estaba enamorado de mi esposa. Sí, bueno, no era yo primeramente. Y este joven se acercó y le dijo en inglés, Dios me habló y me dijo que tú serás mi esposa. ¿Podemos utilizar el nombre de Dios en vano? Y mi esposa dijo eso. ¿What? ¿Qué? Qué bueno que te ha dicho a ti, a mí no me ha dicho nada. Pero aquí vemos en Gisbosé, aquí vemos estos hombres utilizando el nombre de Dios en vano.
Y podemos caer nosotros también. ¿Sabes qué hicieron ellos? Ellos espiritualizaron el acto, haciendo ver que Dios estaba, ¿qué? Guiando. Pero David no es ningún tonto. Sabe discernir también. Entonces, vamos a ver la respuesta de David. Yo veo a David, ya, con que Dios te dijo esto. Bueno, pues aquí tengo una respuesta de Dios para ustedes. Vamos a leer el versículo 9, ¿ok? Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beerodita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Versículo 10, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí que Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, ¿qué dijo el rey? Yo lo prendí y lo maté en Singlat en pago de la nueva. Versículo 11. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no ha de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitarlos de la tierra? Versículo 12. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron y le cortaron, ¿qué? Las manos, los pies, y lo colgaron sobre el, ¿qué? El estanque de... Básicamente está diciendo esto. Con que Dios les dijo esto, espiritualizaron, ¿verdad? Pero yo tengo una respuesta mejor. Mentirosos. ¿Y qué pasó? Cortaron las manos y David mandó a matar a estos hombres. ¿Por qué? ¿Qué había en la mente de David? David era leal. David siempre hizo una promesa de nunca iba a matar a los descendientes del rey Saúl. ¿Ustedes recuerdan esto? Vamos a leer rápidamente en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 20. ¿Qué nos dice? Pueden ver en las pantallas. 1 Samuel 24, 20 nos dice así: ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey. El rey Saúl está diciendo esto a David, de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Y versículo 21, ¿qué dice? Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda, ¿qué dice? No matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron de su fortaleza. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? David hizo un juramento que nunca iba a matar, ¿qué? A sus descendientes. Pero otros lo mataron. Y por eso David, ¿qué? Reacciona. Yo no voy a permitir esto, dijo David, ¿verdad? Y aquí vemos que estos hombres, Rahab y Baana, vinieron muy orgullosos, mostrando la cabeza, o queriendo obtener una vez más algo. Pero mira, ¿qué es lo que pasó con ellos? David ordenó a matarlos. Y ahora, fíjate en estas palabras: le cortaron las manos y los pies y lo colgaron sobre el estanque de Hebrón. Colgados estaban estos hombres como una exhibición pública, comunicando David que yo no era culpable de esto, sino que ellos eran los culpables. Y tengo 5 minutos más para terminar con estas aplicaciones. ¿A dónde nos lleva toda esta historia? Al inicio del capítulo que nosotros iniciamos, antes que muriese el rey, su general había muerto, ¿verdad? El rey tuvo miedo y ¿qué más? Todo el pueblo. Pero ahora no solamente murió el general, sino que murió ¿quién? El rey Gisbosé. Imagínate cómo se encuentra en estos momentos el pueblo. Sin general y sin rey. ¿Hay o no hay más temor? Sí, ¿verdad? Una vez más, el pueblo de Israel confiaba en su general Abner. El pueblo de Israel confiaba mucho en Gisbosé. Ahora que ellos han muerto,
una vez más, cómo se sienten ellos. Yo me imagino mucho más temeroso. Ellos se preguntarán, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la respuesta una vez más es muy simple. Confiar en Dios. Confiar en Dios es una verdad que tú y yo debemos de comprenderlo siempre. ¿Sabías esto? Confiar en Dios es una verdad que tú y yo debemos de comprenderlo siempre. Pero, acá está el pero que en realidad nos falta crecer. ¿Cuánto estamos de acuerdo en esto? Todos estamos creciendo, uno más que otros. A veces me siento con algunos pastores y hay una realidad en nuestro corazón. Todos estamos creciendo y aprendiendo. Y como iglesia también estamos como creciendo y aprendiendo. Y yo como me reúno con estos pastores, hay muchas personas que se sienten tremendamente espirituales externamente, pero por dentro no tienen nada. Y ellos lo saben, pero que empujan a otros a confiar en Dios, como ellos supuestamente confían. Pero el Señor les dice, ustedes son vanos, no tienen nada. Y nosotros oramos con estos pastores a que nosotros como pastores no caigamos en esta farsa. Y el Señor realmente quiere que confiemos en Él y que crezcamos. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuándo nosotros como iglesia aprendemos a crecer más? ¿Sabes cuándo? Cuando nos toca experimentar una situación difícil. ¿Sabes de qué te estoy hablando, verdad? Ahí nosotros empezamos a crecer mucho más cuando pasamos por situaciones difíciles. En ese momento descubrimos que necesitamos crecer en nuestra confianza en Dios. En esos momentos, en momentos difíciles. Las aplicaciones finales están conectadas con esto. Reemplaza tu miedo por la confianza. Tus miedos revelan que no confiamos en Dios. Así que déjeme darte un ejemplo rápido. Marcos 4, 35 al 41. Ustedes saben esta historia. Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Han leído seguramente en sus devocionales y muchos de ustedes tal vez lo han enseñado. Y les voy a resumir esta historia. Jesucristo estaba enseñando a la multitud y le dice a sus discípulos estas palabras: pasemos al otro lado del lago. Jesús está diciendo a sus discípulos, mira, vamos a pasar al otro lado, pero yo les estoy diciendo y confíen en mí. Ok, los discípulos obedecieron a Jesús, pero mientras que estaban navegando, dice que se presentó una gran tempestad con viento. Y las olas crecieron y el agua estaba entrando a sus barcos. Y Jesús estaba durmiendo, tapadito, de frío como nosotros ahora. Jesús estaba durmiendo y sus discípulos estaban peleando con las olas, con la tempestad, y sus miradas estaban puestas en lo externo. Y de hecho, los discípulos dijeron: Jesús, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? ¿No te das cuenta que ya nos vamos a hundir? Levántate, llamando a sus discípulos, llamando la atención a Jesús. Y Jesús, con un corazón tierno pero confrontador, también les dice estas palabras. Primeramente, puso silencio, calmó la tempestad. Y fíjate en el versículo 40 que dice: y Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Buenas preguntas, ¿verdad? ¿Ustedes no saben con quién están en el barco? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Ustedes no confían en mí? Muchas veces en nuestras vidas nos parecemos mucho a los discípulos. Nosotros también reaccionamos de forma similar con los discípulos cuando somos azotados por las tormentas y nos genera mucho miedo.
Y muchas veces llegamos a cuestionar el amor y el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿no te das cuenta que está sufriendo mi familia? Señor, ¿no te das cuenta que mi esposa tiene cáncer? Señor, ¿no te das cuenta que no tengo trabajo? Señor, ¿no te das cuenta que no hay turistas? Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Me acabo de comprar mi Mercedes-Benz y vacío el carro. Y Dios, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Y el Señor te hace la misma pregunta. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿No tienes fe en mí? Y en estos momentos nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo. La vez antepasada dije, no, haz una lista de tus temores, 10 temores que tienes, y reemplázalo. Y dile, Señor, estos son mis temores, y en estos temores llena mi confianza en ti. Ayúdame a confiar más en ti. El pueblo de Israel, con las 11 tribus, se quedó sin rey y sin general una vez más. El temor y la incertidumbre llenó sus corazones. Pero mira, en un sentido, nosotros como peruanos nos quedamos también sin presidente. Hay incertidumbre, hay miedo. Y la enseñanza para nosotros es, no tengas miedo, confía en Dios. Nuestra confianza no debe estar en el hombre, sino en ¿quién? En Dios. El carácter del cristiano es revelado en la crisis. Allí muestra dónde estás espiritualmente. Las pruebas de la vida te permiten acercarte a Dios y no alejarte. El carácter del cristiano se mide ¿dónde? En la crisis, en estos momentos. ¿Dónde está puesto tu confianza? ¿Qué hacemos ahora? ¿Debemos elegir confiar en Dios? Y la pregunta es, ¿pero por qué yo tengo que confiar en Dios? Muchas personas, y me encanta aquí en Cusco que somos ahorradores, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos puesto nuestra confianza, ¿dónde? En nuestro dinero. Y ahí estamos happy, ¿verdad? Pura vida. Otros han puesto su confianza tal vez en la familia. Pero recuerda que la familia también sabe traicionar. Y muchas veces te vas a quedar solo. Pero tal vez has puesto tu confianza en tu trabajo. Nunca en la historia de Cusco se ha visto que el turismo iba a ser parado, ¿verdad? Y el turismo es el mayor productor en la economía de Perú. Pero se hemos quedado sin trabajo. Negocios están cerrados en estos momentos. Y muchas personas también ponen su confianza en los hombres o en los contactos que tenemos, ¿verdad? Pero aquí viene la aplicación. No pongas tu confianza en el hombre ni en la circunstancia. Debemos elegir confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él no falla, Él no miente, Él siempre cumple lo que promete. Cada vez que Dios te dice, haz algo, o sea, pon tu confianza en mí, es una prueba de fe en ti, en poner tu confianza en Él. Y la pregunta es, ¿confías en Dios o confías en ti mismo? ¿O confías en lo que tienes? ¿Confías tú ahora en la palabra de Dios o confías cómo manejar este mundo a tu manera? No tengas miedo, confía en Dios. En tiempo de miedo y de temor en tu vida, escucha, la palabra de Dios es suficiente y hoy su palabra habló. ¿Cuánto dicen amén por esto? Y quiero terminar con esta aplicación. Salmos 56, 3. ¿Qué dice? Cuando siento ¿qué? Miedo, una vez más, Salmos 56, 3 dice así. Cuando siento miedo, pongo, ¿qué dice? En ti mi confianza. Y yo como pastor, cada día voy creciendo poniendo mi confianza en Dios.
Todavía no he llegado al límite. Pero cada día pongo mi confianza en Dios. No sé dónde te encuentras tú en tu confianza en Él, pero hoy quiero animarte. A lo mejor esta situación en Perú no mejora, pero Salmo 56:3 me dice, cuando siento ¿qué? Miedo. Pastor, yo no tengo miedo en nada. No seas mentiroso. Cuando sientas miedo, ¿qué dice? Pongo en ti mi confianza. ¿Oramos? Señor Jesús, esta historia corta, Señor, nos revela dónde estamos. El pueblo de Israel ha puesto su confianza en el hombre. Y de seguro que nosotros aquí presentes también hemos puesto nuestra confianza en el hombre. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Hoy tu palabra nos ha hablado con tantos versículos. Queremos conocer más a ti, Dios, y queremos relacionarnos contigo de una manera genuina. Y perdónanos por desconfiar en ti. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Queremos confiar en ti. Perdónanos. Y hoy decido poner mi confianza en ti a pesar de lo que pueda pasar en Perú, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Y te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Y todos decimos, amén.